¿Sabemos lo que comemos? Es una pregunta recurrente en una sociedad preocupada por lograr una alimentación saludable. La respuesta más fiable a esa pregunta se aporta desde el rigor científico. La ciencia investiga para desarrollar estrategias que permitan mejorar la calidad, seguridad y funcionalidad de los alimentos que consumimos para avanzar hacia una alimentación más saludable. Ese es el objetivo fundamental del programa Abansecal 2 Comunidad de Madrid. En él trabajan 5 grupos de investigación de 3 universidades, la UNED, Universidad de Alcalá y Universidad Complutense, y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Además, participan 2 laboratorios de la Red Lab, que es la red de laboratorios de la Comunidad de Madrid. Para hablar del programa Abansecal 2 Comunidad de Madrid nos acompaña María Luisa Marina, que es catedrática de Química Analítica de la Universidad de Alcalá y coordinadora de este programa. Bienvenida. Muchas gracias, buenos días. También está con nosotros Yolanda Madrid, que es catedrática de Química Analítica de la Universidad Complutense de Madrid. Yolanda, bienvenida. Hola, buenos días. Y Pilar Fernández, que es catedrática de Química Analítica de la UNED. Pilar, bienvenida. Gracias. Bien, la primera cuestión sería preguntar qué es el programa Abansecal 2 Comunidad de Madrid. Sí, pues el programa Abansecal 2 CM es un proyecto de investigación subvencionado por la Comunidad de Madrid y fondos europeos de los programas Fondo Social Europeo y FEDER, que es correspondiente a la convocatoria de programas de I+D en Tecnologías 2018 de la Comunidad de Madrid. Esta sería, digamos, la identificación del programa. Indicar que está coordinado por la Universidad de Alcalá y que participan investigadores de 5 grupos de investigación que desarrollan su actividad en 3 universidades, Universidad de Alcalá, Universidad Complutense de Madrid y Universidad Nacional de Educación a Distancia, y en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. También participan 2 laboratorios de la red de laboratorios de la Comunidad de Madrid, uno de la Universidad de Alcalá y otro de la Universidad Rey Juan Carlos. ¿Y cuál sería la finalidad de este programa? Bueno, pues podríamos decir que el objetivo principal de este programa es desarrollar estrategias integradas que permitan mejorar la calidad, la seguridad y la funcionalidad de los alimentos que consumimos como un medio para avanzar hacia una alimentación más saludable. Para ello, ¿qué actividad desarrollamos? Bueno, pues aportamos nuevos conocimientos científicos acerca de los procesos y compuestos que comprometen la seguridad de los alimentos. Nos centramos en investigar la presencia y toxicidad de contaminantes en los alimentos, la exposición de compuestos tóxicos que se originan durante el procesado y el envasado y la eliminación de biopelículas alimentarias. También es importante mencionar que para mejorar la calidad y la seguridad de los alimentos proponemos estrategias innovadoras destinadas a reducir esos tóxicos que se generan durante el cocinado, para desarrollar envases que mejoran las propiedades de los alimentos conservados e incrementan su vida útil, para obtener sustancias con propiedades beneficiosas para la salud y para preparar extractos multifuncionales cuyo consumo potencie efectos saludables en el organismo. De esta manera, al integrar todas estas estrategias, pues vamos a poder comparar los procesos culinarios tradicionales con otras alternativas surgidas en los últimos años. ¿Qué es lo que vamos a hacer para poder hacer este estudio? Vamos a buscar marcadores químicos de las principales recetas de nuestro patrimonio culinario. Vamos a reformular recetas y procesos que permitan elaborar alimentos más saludables, tanto en el entorno doméstico como en el ámbito de la restauración, incrementando los beneficios y reduciendo los riesgos. En definitiva, podemos decir entonces que el programa constituye una herramienta multidisciplinar muy potente para hacer frente a los retos presentes y futuros en el campo de la calidad y seguridad alimentarias, poniendo al servicio de la sociedad sus conocimientos y resultados científicos, aportando soluciones a los problemas actuales de la industria alimentaria y a la preocupación actual de los ciudadanos por la calidad y seguridad de los alimentos que consumen, así como por mejorar su salud a través de la alimentación. ¿Cómo surgió este programa? ¿Con qué objetivos? Bueno, la verdad es que el origen de este programa se remonta al año 2005,
año en el cual pues un conjunto de investigadores, de grupos de investigación, expertos y pioneros en diferentes aspectos relacionados con la mejora y el control de la calidad y seguridad de los alimentos, nos unimos en un consorcio para formar una plataforma científico-técnica capaz de resolver problemas que aún no habían sido abordados o para los que no existía una solución adecuada, y poder dar así una respuesta rápida tanto a estos problemas como a los que se pudieran plantear en el futuro. El comienzo de este consorcio se inicia en el año 2006 gracias a la subvención concedida en esa anualidad ya por la Comunidad de Madrid para el desarrollo del programa denominado Analysic. Y a partir de ese momento hemos continuado con toda nuestra actividad en este consorcio gracias a la concesión de otros 3 programas de I+D subvencionados por la Comunidad de Madrid, que son Analysic 2, Avansecal y Avansecal 2. Este último es el que está en la actualidad en desarrollo. ¿Y qué grupos y laboratorios componen el programa? Bueno, como ya he comentado, el consorcio que integra el programa Avansecal 2 está constituido por 5 grupos de investigación de 4 instituciones diferentes, 3 universidades y el CSIC, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y 2 laboratorios de la red de laboratorios de la Comunidad de Madrid, pertenecientes a 2 universidades. Todos estos grupos poseen una experiencia importante y muy extensa en el campo del control y de la mejora de la calidad y seguridad de los alimentos desde distintas perspectivas y, lo que es muy importante, con acreditadas aportaciones al sector empresarial. Somos grupos de investigación consolidados, de masa crítica suficiente y de reconocido prestigio a nivel nacional e internacional en el campo del análisis y tecnología de los alimentos. Los grupos de investigación que componen el programa son el Grupo de Técnicas de Microseparación de la Universidad de Alcalá, que, como has comentado antes, es el organismo coordinador del programa. Yo misma soy la responsable de este grupo de investigación, actuando además como coordinadora de Avansecal 2. El segundo grupo que participa en el programa es el Grupo de Modificaciones Químicas en Alimentos Procesados del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, con adscripción en el Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos y Nutrición, el ICTAN, cuyo investigador responsable es el doctor Francisco José Morales. El grupo CSIC-AI es un grupo multidisciplinar constituido por investigadores pertenecientes a 2 institutos diferentes del CSIC, el Instituto de Química Orgánica General y el ICTAN, y su investigadora responsable es la doctora Belén Gomara. El grupo de investigación Trazas, Especiación y Proteómica de la Universidad Complutense de Madrid, cuya investigadora responsable es la doctora Yolanda Madrid Albarrán, que nos acompaña hoy aquí, y el grupo de Técnicas y Métodos de Análisis Químicos de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, cuya investigadora principal es la doctora Pilar Fernández, que también está aquí con nosotros. Por su parte, los laboratorios participantes en el programa son el Centro de Química Aplicada y Biotecnología, CQAB, de la Universidad de Alcalá, correspondiente al Laboratorio 147 de la Red de Laboratorios de la Comunidad de Madrid, cuyo director técnico es el doctor José Luis Novella, y el Laboratorio de Electroquímica y Técnicas de Separación, LETS, de la Universidad Rey Juan Carlos, Laboratorio 284 de la Red Lab de la Comunidad de Madrid, cuya responsable es la doctora Isabel Sierra. ¿Cuál es la infraestructura científica y colaborativa del programa? Tanto los grupos participantes como los laboratorios reúnen un conjunto de recursos humanos muy cualificados y un gran número de recursos tecnológicos de última generación que representan un gran potencial para abordar con éxito los nuevos retos científicos que se plantean en el programa. Además, tenemos un enorme potencial para dirigir dichos recursos hacia estrategias sostenibles que reduzcan costes económicos e impacto ambiental de todos los recursos que vayamos desarrollando. La colaboración entre los grupos de investigación que integran el consorcio tiene un valor añadido muy alto, porque somos grupos muy complementarios en base a la experiencia y las actividades que hemos ido desarrollando en todos estos años.
Además, las infraestructuras de los laboratorios, además de las de los grupos, se ponen a disposición de todos los miembros del programa, lo que potencia mucho las capacidades y el potencial del programa. No menos importante es comentar que todas estas capacidades del programa están reforzadas por la participación de empresas colaboradoras que ponen a disposición del programa toda su experiencia adquirida durante muchos años para mejorar las características de los alimentos y su funcionalidad, así como, por ejemplo, pues el potencial de sus plantas piloto para la elaboración de alimentos con determinadas características. Estas empresas pertenecen tanto al sector agroalimentario como al sector de la instrumentación científica y de los productos químicos. ¿Y cuál es el impacto social de Avansecal 2 Comunidad de Madrid? El impacto social de este programa es muy alto porque, además de desarrollar toda esta actividad científica de la que acabo de hablar, llevamos una labor de difusión y divulgación muy intensa, porque uno de nuestros propósitos es hacer llegar tanto nuestros retos como nuestros resultados científicos a personas o investigadores del ámbito científico, pero también a la sociedad en general. Destacar que todos los métodos que desarrollamos garantizan una mayor seguridad de los alimentos, evitando la presencia de contaminantes de tóxicos en ellos, y dan respuesta de forma eficaz a posibles alarmas alimentarias. También la obtención de sustancias bioactivas consigue mejorar la funcionalidad de los alimentos para avanzar a una alimentación más saludable gracias al consumo de productos con propiedades beneficiosas sobre el organismo. El programa también permite conocer qué formas de procesado y de cocinado de los alimentos son las más adecuadas para evitar o reducir la formación de sustancias tóxicas en estos procesos. Y todos estos resultados, algunos ejemplos son los que acabo de comentar, los transferimos a las empresas y a las agencias reguladoras, lo cual supone una información muy valiosa para reformular recetas y para proponer normativas más estrictas cuya finalidad es permitir que los alimentos sean más beneficiosos para la salud y más seguros. ¿Qué resultados relevantes se han obtenido en los últimos años por el consorcio? Bueno, la verdad es que son muchos. Algunos de los retos más importantes en los que estamos trabajando los comentarán luego mis compañeras. Llevaría mucho tiempo enumerarlos y describirlos, pero sí que podemos poner algún ejemplo. La obtención de ingredientes bioactivos con propiedades antioxidantes, antihipertensivas e hipocolesterolémicas a partir de residuos de la industria alimentaria, como son los huesos de aceituna y de otras frutas, melocotón, ciruela, etc. Los huesos de las frutas pueden incinerarse o eliminarse en vertederos y en nuestro caso hemos desarrollado procedimientos que permiten obtener ingredientes beneficiosos para la salud a alimentos, produciendo una revalorización de esos residuos y, pues dando lugar a alimentos con propiedades funcionales, con propiedades muy beneficiosas. Hemos desarrollado también un nuevo material de envase alimentario para conservar alimentos que contienen nanopartículas de selenio en su composición, que actúan evitando la oxidación de estos alimentos y, por lo tanto, se convierten en un envase con propiedades muy atractivas. Hemos patentado un método para detectar adulteraciones del azafrán con extractos de gardenia, utilizando como marcador un compuesto, el genipósido, que está presente en la gardenia y no está presente en el azafrán. Y también se ha trabajado mucho en el programa en identificar los puntos críticos de formación del compuesto tóxico acrilamida que se genera durante los procesos de fritura y procesado de algunos alimentos, tanto en el ámbito doméstico como en el de restauración colectiva. Y eso ha permitido establecer pautas para reducir la formación de este compuesto que es nocivo para la salud. ¿Y cuál es la capacidad formativa del programa? Sí, además de toda nuestra actividad científica y que estamos intentando aquí resumir un poquito y toda esa actividad de difusión y divulgación científica que también llevamos a cabo, pues hay que decir que el programa es una excelente plataforma de formación para técnicos, para graduados, para doctores
Y bueno, pues ello ha quedado demostrado en los últimos años con gran capacidad de organización de actividades formativas. En estos últimos 4 años han sido casi 200 las que hemos organizado o en las que hemos participado, cursos, seminarios, talleres, congresos y muchas otras actividades formativas. Destacar, por ejemplo, la impartición de cursos específicos, como el que hemos denominado Nuevas metodologías para el análisis de xenobióticos en alimentos, que lo hemos ofertado ya en 2 ediciones, o la impartición del curso de verano, Controlando y mejorando la calidad y la seguridad de los alimentos, cuya segunda edición tendrá lugar en el próximo mes de julio, en la semana del 1 al 5, y cuya inscripción está abierta para todos aquellos que quieran conocer de cerca todos los avances y aportaciones que estamos realizando desde el programa al control y a la mejora de la calidad y la seguridad de los alimentos. Seguimos avanzando, hablamos ahora con Yolanda Madrid, que trabaja en el Departamento de Química Analítica de la Universidad Complutense. ¿En qué líneas de investigación, Yolanda? Bueno, el grupo que represento, que es el grupo de excelencia de la UCM, el grupo de trazas, especiación y proteómica, pues las líneas fundamentales de investigación que presenta son la determinación de elementos traza y especiación, y en los últimos años también nos hemos centrado en el empleo de nanomateriales, fundamentalmente en su aplicación a la industria alimentaria. ¿Y qué son los elementos traza y cuál es su importancia? Los elementos traza son metales o metaloides que se encuentran en la naturaleza, pues bien vertidos de forma natural o por actividades industriales, que tienen un efecto esencial o un efecto tóxico. Generalmente se encuentran en concentraciones muy bajas, que son miligramos por kilo o microgramos por kilo, pero el hecho de que estén en concentraciones tan bajas no quiere decir que no sean tóxicos. Representantes de estos elementos traza, pues muchos de ellos son conocidos, como son el mercurio, el cadmio, el plomo, el arsénico, estos dentro de los que se consideran tóxicos, y luego hay otros que son esenciales, como el selenio, como el zinc. Sin embargo, no solamente es importante determinar la concentración en que se encuentran estos elementos, sino también establecer, pues digamos, la forma química en la cual se encuentran. ¿Y por qué es importante determinar esta forma química de un elemento? Porque la toxicidad y esencialidad de un elemento no solo va a depender, como he dicho, de su concentración, sino también de su forma química. Por ejemplo, yo creo que todos hemos visto la película de Julia Roberts, Ellen Brockovich, creo que se llamaba, en la cual estaban todo el rato buscando el cromo hexavalente. ¿Por qué? Porque el cromo puede estar en 2 estados de oxidación, el cromo 3 y el cromo 6. El cromo 3 es una sustancia pues fundamental para el metabolismo de la glucosa, es decir, es no nocivo, mientras el cromo 6 es una sustancia cancerígena. Otro caso es el arsénico. El arsénico siempre ha tenido muy mala fama, porque ha sido, digamos, el centro de muchas intrigas, asesinatos palaciegos de gobierno, es decir, ha tenido su papel en la historia. Sin embargo, el arsénico depende de la forma química en que se encuentre, es decir, el que es tóxico es el arsénico inorgánico, mientras que el arsénico orgánico pues es una sustancia prácticamente que es inocua, que tiene la misma toxicidad que una aspirina. Y el selenio, pues el selenio está, dependiendo de su concentración y de su forma química, tiene 2 caras, la cara amable, que es la cara esencial, y la cara tóxica. Por eso, determinar la forma química de un elemento tiene especial importancia para determinar su correcta toxicidad y se denomina especiación, por eso somos el grupo de trazas, especiación y proteómica, al proceso que proporciona evidencia de la forma química en que se encuentra dicho elemento. Y nuestro grupo, pues, desde el año 1987, que es cuando se crea, pues lleva trabajando, digamos, en esta línea de investigación y, bueno, hemos sido pioneros en el desarrollo de metodologías analíticas. Quiero recordar que la principal fuente de estos elementos traza en los seres humanos es sobre todo a partir de la alimentación. La otra línea de investigación que comentábamos es la relativa a la aplicación de nanomateriales a la industria alimentaria. ¿Qué es un nanomaterial y cuál es su incidencia en esta industria alimentaria? Bueno, actualmente todo lo que lleva nano, la palabra nano, pues suscita cierto interés. Un nanomaterial, una nanopartícula, es aquella partícula que tiene un tamaño comprendido entre 1 y 100 nanómetros, es decir, que tiene un tamaño inferior a 100 nanómetros.
El que tenga tamaños tan pequeños hace que tenga unas propiedades muy diferentes a las que presentaría el mismo material cuando se encuentra a tamaño mayor. Es decir, va a ser más reactivo y va a tener propiedades ópticas diferentes. Por ejemplo, si nosotros preparamos disoluciones de nanopartículas de oro de distinto tamaño nano, cada una de ellas va a tener un distinto color. El hecho que sean tan reactivos y tengan propiedades ópticas diferenciales hace que estos nanomateriales hayan irrumpido en nuestra vida para quedarse. Es decir, los nanomateriales se aplican hoy en día en campos tan variados como puede ser la cosmética, la medicina, la electrónica, el medio ambiente y sobre todo en el sector de la alimentación. En el sector de la alimentación estos materiales pues digamos que han cambiado un poco o que las aplicaciones digamos que son infinitas. Por ejemplo, se pueden encapsular componentes, nutrientes, vitaminas, se pueden modificar las texturas y los sabores de los alimentos, se puede reducir el contenido en sal de los alimentos. Pero sobre todo el campo donde los nanomateriales han incidido con más fuerza dentro del sector del alimentario es la industria del envase alimentario. Sin lugar a dudas, el empleo de estos materiales nos permite o está permitiendo pues mejorar las capacidades barrera de los envases, es decir, impedir que penetre el oxígeno, impedir que penetre la humedad, con lo cual la vida útil del alimento se incrementa. También estos nanomateriales, que muchos de ellos tienen actividades antimicrobianas, se pueden utilizar como aditivos en los envases, digamos, para incrementar la vida útil de estos alimentos porque van a impedir o inhibir que proliferen las bacterias y los microorganismos. Y yo creo que la aplicación más importante, digamos, es en el desarrollo de envases inteligentes. Es decir, estos nanomateriales se pueden introducir en sensores en forma de una etiqueta que van colocados sobre la superficie del envase y que dependiendo del color de esa etiqueta nosotros podemos decir, pues este alimento está fresco, pues este alimento que ha estado congelado en ningún momento se ha perdido la cadena del frío. Es decir, este tipo de envases inteligentes pues acabaría, digamos, con las fechas de caducidad de los alimentos porque en tiempo real podemos saber cómo se encuentra ese alimento, con lo cual las ventajas que presentan los nanomateriales en el sector alimentario son muy elevadas. Estamos viendo entonces esas ventajas de los nanomateriales, pero ¿qué ocurre en cuanto a la seguridad del consumidor? Bueno, tengo que decir que a pesar que los nanomateriales se están desarrollando con mucha rapidez en lo que respecta no solamente al campo de la alimentación, sino a otros campos. Sin embargo, su incidencia sobre la salud del consumidor y también sobre los ecosistemas si se vierten al medio ambiente, pues todavía no está muy establecida. Es cierto que el año pasado la EFSA, que es la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, se puso muy seria en este sentido y desarrolló una guía en la cual se establecían las recomendaciones que se deben seguir a la hora de evaluar la potencial toxicidad de un nanomaterial. En esta guía se establece que en el material, en el producto alimentario o en el envase alimentario, se tiene que establecer si existen nanopartículas. Si estas existen, se tiene que determinar, digamos, su concentración, su morfología, y también se tiene que determinar, que esto es muy importante en el caso de los nanomateriales, su tamaño. Y una vez que se ha visto que existe este nanomaterial, pues hay que llevar a cabo estudios de toxicidad. ¿Cómo se hacen estos estudios de toxicidad? Generalmente enfrentando estos nanomateriales con modelos in vitro, como pueden ser células, o con modelos in vivo, como pueden ser plantas, como pueden ser organismos modelo, el pez cebra, las larvas del pez cebra, los embriones. Nosotros, digamos, en cuanto al desarrollo de nanomateriales, pues hemos desarrollado, como ha dicho la coordinadora del programa, un material que incorporaba nanopartículas de selenio con carácter antioxidante, sobre todo muy adecuado pues para aquellos alimentos que se enrancian fácilmente, como pueden ser patata frita, frutos secos, pero también siguiendo la normativa de la EFSA, estamos llevando a cabo estudios de toxicidad.
estudios de toxicidad de estos nanomateriales con plantas, vemos las transformaciones, estudios de cómo estos nanomateriales varían al entrar en una planta depuradora. Estos nanomateriales van a llegar a las aguas y van a pasar por los sistemas de tratamiento de agua y no hay nada específico para la eliminación de los mismos. Y también lo estamos haciendo con organismos modelos como son larvas del pez cebra y embriones del pez cebra. Bien, pues vamos a conocer ahora la aportación de la UNED, en este caso representada por Pilar Fernández. ¿En qué está trabajando dentro de este proyecto la UNED? Bueno, la UNED hemos trabajado en este consorcio de Avansecal y de Analysic durante años en la extracción de determinados tipos de compuestos de diferentes muestras en alimentos. Se ha llevado a cabo distintas extracciones que eran selectivas, empleando polímeros de impresión molecular y membranas ya funcionalizadas, pero actualmente hemos desarrollado otra nueva línea de investigación basada en, por supuesto, en el desarrollo de métodos, pero métodos analíticos para la identificación y la detección de microplásticos y sus derivados plásticos en alimentos marinos. Bueno, todos sabemos que en los últimos años el uso de plásticos en la sociedad ha experimentado un crecimiento exponencial, de tal manera que desde la década, para poner un ejemplo, desde la década de los 50 hasta el 2018, se estima que se han producido unas 390 millones de toneladas de plásticos. Y la FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, prevé que si esto no se para, en el 2050 ya se haya superado una producción superior a 1.000 millones de toneladas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues esto en parte, vamos a ver por qué se produce en parte porque la gran mayoría de los plásticos que se están fabricando están diseñados para un solo uso, de usar y tirar. Además, hay una inadecuada gestión de reciclaje de estos plásticos. Y esto, unido a que la mayoría de los plásticos que se fabrican no son biodegradables, pues hace que estos terminen acumulándose en numerosos hábitats, tanto en las tierras continentales como en zonas de mar, sobre todo, y playas, los hay en las playas, en las superficies, incluso en el fondo marino. Es decir, esto es una preocupación ambiental muy importante y por parte de las autoridades. ¿Por qué? Pues porque de seguir así, en pocos años, de aquí al 2050, es muy posible que la proporción de plásticos que hay en el mar sea por primera vez mayor que la proporción de peces. Y es un problema grave. Pero es un problema ambiental y aquí estamos hablando un poco del problema alimentario. Entonces, ¿cómo se condiciona este problema para el tema alimentario? Pues hay un problema adicional y es que los plásticos que entran en el medio marino se descomponen en minúsculos fragmentos, formando lo que se denominan los microplásticos, que son fracciones muy pequeñas de un tamaño comprendido entre 0,1 y 100 micras, y los nanoplásticos, que son comprendidos, como ha dicho la profesora Yolanda Madrid, de 1 a 100 nanómetros. A veces estos llegan directamente con este tamaño, llegan directamente de la industria de los cosméticos, de la industria de los residuos de medicinas, de otro tipo de industrias. Es decir, estas microesferas plásticas están formadas, o microplásticos, formados por polímeros sintéticos, como por ejemplo el teraftalato de polietileno, o el polimetilmetacrilato, o el nylon, o el polipropileno, o el poliestireno. Es decir, hay muchísimas variedades de plásticos. Pero además es que es posible encontrar, aparte de estos plásticos, derivados del plástico. Es decir, son sustancias que se añaden en la fabricación original del plástico. Sustancias que sí que pueden ser tóxicas, como por ejemplo los phtalatos, los nonilfenoles, los bisfenoles, etc. Sustancias que son contaminantes y que en el centro de ese microplástico pueden además absorber algún tipo de contaminante que son contaminantes persistentes y que se sabe que ya son tóxicos. ¿Y cómo afecta este problema a la seguridad alimentaria? Claro, es decir, hemos hablado un poquito de un problema que es un problema del ecosistema. Pero no solamente es un problema del ecosistema, es un problema también en el ámbito de la seguridad alimentaria. Se piensa que estas microesferas o que estos microplásticos pueden entrar en la cadena trófica a través del eslabón más bajo, el zooplancton. Es decir, estos animales microscópicos absorben fragmentos de los microplásticos que confunden con su alimento, debido probablemente a que este pequeño microplástico tiene algún tipo de compuesto orgánico en su superficie adherido. Y eso sí que es alimento orgánico para el zooplancton. Es decir, que lo confunden y se alimentan de ello. Este plancton, sabemos que es el principal alimento de la fauna marina,
con lo que a su vez es tragado por otros moluscos y peces cada vez de mayor tamaño, de manera que los microplásticos se van acumulando en el intestino de los peces y de los moluscos y finalmente forman parte de nuestra dieta o pueden llegar a formar parte de nuestra dieta. Lo que hoy en día no está del todo claro es si resultan ser nocivos para la salud humana, los microplásticos, ya que no se ha demostrado si esta acumulación ni cuáles son exactamente estos efectos. Hay estudios de microplásticos que, si bien se sabe que estas sustancias no quedan bioacumuladas en el hígado y en tejidos, sí que se sabe que se quedan acumuladas en los intestinos. ¿Por qué? Pues porque estos microplásticos no son capaces de atravesar la barrera intestinal. Claro, desde el punto de vista de la seguridad alimentaria podríamos pensar, bueno, pues no pasa nada, porque en realidad el pez, cuando tú vas a consumir ese pez, generalmente se le quitan las vísceras, con lo cual al quitarle las vísceras ya le estás quitando el posible microplástico que tuviera dentro del intestino. Pero no ocurre lo mismo con otro tipo de alimentos marinos, como es el caso, por ejemplo, de los moluscos o de los crustáceos, es decir, los bivalvos generalmente son filtradores y absorben todo y lo tienen todo y nos alimentamos del compuesto completo, es decir, del animal completo, incluyendo su aparato digestivo. Es decir, hay una pequeña exposición, o puede haber una pequeña exposición a este tipo de sustancias, ¿no? Hay que tener en cuenta, que es otra de las cosas que nosotros estamos también investigando, que es muy posible que cuando nosotros nos alimentemos de este tipo de alimentos, como es, por ejemplo, los mejillones o las ostras o las gambas o cualquier otro tipo así de crustáceo, no será lo mismo cuando el alimento esté crudo que a lo mejor cuando lo hayamos procesado. Es decir, cuando lo hayamos o bien escabechado, o bien hervido, o a distintas temperaturas, etcétera. Es decir, algo que tenemos que estudiar y que de hecho estamos investigando para ver si de alguna manera esto sufre algún tipo de degradación, algún tipo de deterioro que pueda seguir utilizándose como un alimento saludable. ¿Y cuál sería entonces la toxicidad, el daño que estos compuestos pueden causar a los humanos? Claro, a pesar de que los estudios existentes en esta materia, es decir, la Autoridad Europea de la Seguridad Alimentaria, EFSA, ha admitido que hay datos, pero que no son contundentes, los datos que existen, de que estas pequeñas partículas de micro y nanoplásticos que contaminan, sabemos perfectamente, los mares y los océanos, no existe un análisis real del riesgo que estos pueden suponer. Eso es lo cierto que están utilizando actualmente. Lo que sí que se sabe es que lo que puede ser realmente tóxico no es talmente el microplástico, sino la migración de los componentes del propio microplástico a los alimentos, en este caso al alimento marino, e incluso muchas veces directamente la migración de determinados plásticos como envoltorio de un determinado alimento. ¿Qué puede migrar? Pues puede migrar lo que ha formado ese plástico, los aftalatos que hemos dicho, los bisfenoles, los nonilfenoles, compuestos que sabemos que son tóxicos, o incluso las sustancias que se encuentran adheridas en la superficie del microplástico y que son compuestos orgánicos persistentes que se sabe demostrada su toxicidad. ¿Y entonces qué podemos hacer? Claro, ahí está. En este sentido, pues ¿qué debemos hacer realmente desde nuestro punto de vista como consorcio científico? Lo que tenemos que hacer es avanzar y dirigir nuestros esfuerzos, que actualmente ya lo estamos haciendo, de ciencia y tecnología hacia el desarrollo de nuevas metodologías y estrategias integradas de análisis y tratamiento de muestras que permitan poder analizar ese tipo de matrices alimentarias donde puedan encontrarse otros nuevos micro y nanocontaminantes emergentes y que, por supuesto, son de interés general por su potencial impacto tanto en el medio ambiente como en la salud. Por ello, el grupo de la UNED, pues como hemos comentado, en principio tenemos un objetivo claro y es establecer métodos de identificación de microplásticos que proporcionen resultados concluyentes, que ahora mismo no existen, a partir de los cuales se pueda comenzar a establecer en un futuro próximo, a ver si es verdad, las bases de una legislación a nivel europeo, que aún no existe, repito, en el caso de los microplásticos. Regular y controlar este problema de la contaminación de alimentos marinos por microplásticos y, además, desarrollar métodos analíticos para la determinación de estos derivados plásticos, bisfenoles, nonilfenoles, etc. Es decir, este proyecto, lo que nosotros pretendemos es contribuir a la generación del conocimiento de excelencia de los sectores estratégicos del programa Horizonte 2030 y Avansecal yo creo que contribuye a ello. Y ya finalmente, brevemente, María Luisa Marina, la aportación de la Universidad de Alcalá al proyecto. Pues enlazo con la forma en la que ha finalizado la profesora Pilar Fernández. En el ámbito europeo, una de las líneas de investigación prioritarias
es la revalorización de los residuos y de los subproductos de la industria agroalimentaria. Como comentaba antes, por ejemplo, los huesos de aceituna, los huesos de frutas, hasta un 40% de proteínas hemos podido obtener de estos subproductos o residuos que en muchos casos terminan en los vertederos o terminan incinerados. Además de obtener esos extractos proteicos que ya de por sí tienen un enorme valor, nosotros hidrolizamos esas proteínas para transformarlas en péptidos que tienen unas altas bioactividades, unas actividades beneficiosas para la salud, pues para reducir el colesterol, tratar o prevenir la hipertensión arterial, como antioxidantes, etcétera. De manera que esa es una de nuestras líneas de investigación en la que estamos haciendo muchos esfuerzos. Otra línea de investigación en la que estamos trabajando es en el desarrollo de métodos para la determinación de compuestos quirales. Son compuestos que están constituidos por 2 o más enantiómeros que tienen muy distintas actividades. Uno puede tener una actividad beneficiosa sobre la salud y el otro puede no tenerla o incluso ser tóxico. Por ejemplo, la adición de D-aminoácidos a los suplementos alimenticios no está permitida y nosotros desarrollamos este tipo de estrategias para poder detectar estos isómeros y controlar la calidad de muchos de estos suplementos o alimentos y asegurarnos de que se ha añadido el enantiómero que tiene la actividad beneficiosa para la salud. Y finalmente también estamos trabajando en desarrollar estrategias ómicas, que seguramente pues todo el mundo le suena mucho la palabra, porque está muy de moda, pero ciertamente son estrategias que dan una información masiva sobre muchos sistemas biológicos. En el caso de aplicarlos a los alimentos, nos permiten caracterizar alimentos, caracterizar procesos, buscar marcadores que me permitan revelar que hay una adulteración de un alimento y, bueno, pues también nos están ayudando a desarrollar metodologías interesantísimas para cumplir con los objetivos del programa Avansecal 2. Bien, pues aquí tenemos que terminar este programa. Muchas gracias María Luisa, Yolanda y Pilar por acompañarnos y hasta una próxima ocasión. Gracias. Muchas gracias.